Bueno, vamos a partir entonces con nuestra última clase. Espero que ya el próximo semestre puedan terminar hacer el semestre, aunque este es el último que les queda a ustedes, todavía les queda otro más. Sí, a mí el último. Para O mí sea, igual el último. terminan ahora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya es difícil el segundo semestre que puedan avanzar en alguna otra carrera o cosas así, porque están todas las universidades desfasadas con los términos de semestre. ¿Tú, Simón, Claro. pretendes seguir estudiando? Sí, en lo posible, ingeniería, sacarla. Ya. ¿Y a dónde? ¿En la Federico? Sí, puede ser, y si no, acá mismo. Ah, ya, claro, Todo depende de cuánto me convaliden y cuánto tiempo tenga que hacer. claro. Porque yo había escuchado que muchos alumnos se iban a la Federico porque daba la opción de que no era todos los días las clases. Parece que como día por medio, Claro, era cosas más así. flexible. Claro, claro, sí. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a ver entonces la última parte de lo que teníamos ahí pendiente, de la materia que nos quedó. Vamos a terminar de ver y vamos a terminar obviamente antes de la clase. Así yo les doy tiempo para que también puedan adelantar respecto de la prueba, que va a ser, como les dije, igual que la misma metodología de la prueba pasada, ¿ya? Y me la mandan hasta mañana a las 11. Ya me la mandan por mail igual, ¿ya? Eh, y las notas, como vieron, están súper buenas, así que a mí como le decía a la no miren hace un ratito, lo que más me interesa es que ustedes, por sobre todas las cosas, aprendan, ¿ya? Bueno, vamos a terminar viendo este tema de los sistemas de nuestros sistemas de gestión integrados. Vamos a ver algunas consideraciones particulares al integrar los sistemas. Evidentemente, siempre que yo implemento un sistema de gestión, una de los elementos que siempre tengo que tener a la mano son cuáles son las necesidades de los clientes y de las partes interesadas. ¿Ya? Generar un sistema de gestión que lo haga la empresa sin abrirse ni a los clientes ni a las partes interesadas puede generar que finalmente el sistema que se está trabajando no sea de utilidad ni de los clientes, como les digo, ni de las partes interesadas. Así que siempre es bueno saber qué es lo que quieren los clientes, ¿ya? Eh, el tiempo, o sea, la materia que yo siempre les hablé, el tema de la capacitación, del entrenamiento al personal y también de hacerlo participar, también es importante. Por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, el tema de la participación. La retroalimentación y el control, ya hemos visto que no nos sirve tener un sistema de gestión si yo no lo estoy verificando cada cierto tiempo, no estoy chequeando que efectivamente lo que se definió se cumple, y también al hacer esa verificación, ¿no es cierto?, yo voy a tener una retroalimentación que siempre me va a permitir mejorar. Recuerden que la mejora continua está siempre presente en este tipo de actividades. La definición de las responsabilidades y autoridades también es importante pensando en que yo ahora voy a tener varios sistemas operativos, que en algunos casos esos sistemas ya estaban implementados en la organización y pudiera pasar, ¿no es cierto?, que algunas responsabilidades y algunas funciones, también algunas autoridades definidas dentro de la organización se repitan o coincidan, por lo tanto es importante, ¿no es cierto?, definir claramente cuando yo unifico el sistema de gestión cuáles son estas nuevas responsabilidades y las nuevas autoridades, ¿ya? Revisar el desempeño me permite trabajar en base a lo que ya hemos hablado, de lo que es la mejora continua. Eh, Auditar constantemente, ustedes ya saben que forma parte de los requisitos de las normas de sistemas de gestión, y me sirve, ¿no es cierto?, para saber efectivamente cómo está funcionando mi sistema, ¿ya? No solamente si yo estoy cumpliendo con lo que me definí como empresa, sino que también qué parte de este sistema puedo mejorar. Bueno, ya hablamos de la norma, ¿no es cierto? Hoy día lo nuevo es identificar los riesgos y controlarlos.
una vez que yo los indico, tengo que buscar las medidas para mantenerlos bajo control. ¿Ya? Otro elemento es el analizar y estudiar y obviamente perfeccionar todo lo que son los procesos. ¿Ya? Siempre, y si ustedes se fijan, en la mayoría de estos temas lo que estamos hablando son de las definiciones y también de la mejora continua. ¿Ya? Bueno, claramente tengo que tener en cuenta cuál es la norma, las normas con las que voy a trabajar, las normas de referencia, eh, también todo lo que es la gestión de la organización bajo la cual yo voy a trabajar. Bueno, cuáles van a ser estos sistemas de gestión que yo voy a integrar. Eh, la integración siempre va a tener que ser eh, con el tema de la identificación y el control de los riesgos. ¿Ya? También tengo que tener cuáles son las condicionantes del entorno. Recuerden que si nosotros trabajamos con las normas de medio ambiente, evidentemente tengo que pensar en el entorno, también relacionado con la salud, la seguridad y la calidad. ¿Ya? Eso no tengo que nunca perder de vista. Eh, bueno, ¿cuáles son los principios valóricos que tiene mi organización? Hoy día, si ustedes se fijan, casi todas las empresas tienen definida parte de sus políticas, que pueden ser políticas, recuerden, de calidad, bueno, por separado también, y el ideal es si estamos en el sistema integrado, que sea una sola política integrada. Eh, También está, además de esta política, la visión, la misión y los valores que tiene cada organización. ¿Ya? Es importante que esos elementos siempre estén definidos. Claramente, ¿cuál es el marco regulatorio? Ya sabemos que los aspectos legales y reglamentarios siempre tienen que estar presentes. Y por último, ¿cuál es la metodología de integración que yo voy a utilizar? Recuerden que hay varios factores que yo tengo que tener en cuenta. Primero, si la empresa ya tiene las normas, pero no las tiene integradas. Si es una empresa que tiene solo una norma y quiere implementar dos o tres más, empezar inmediatamente con el trabajo de la integración, o empresas que no tienen ninguna norma todavía, y la idea es que partan desde un principio trabajando con las normas ya integradas. Otro elemento, obviamente, cuáles son los requisitos que yo puedo integrar, ¿cierto? Ya sabemos que hay requisitos que son comunes, que vamos a ver ahora algunos que son comunes. Bueno, claramente demostrar, ¿no es cierto?, cuál es la gran ventaja de tener un sistema integrado versus si lo manejo en forma independiente. Ya lo habíamos visto, analizar los tipos de integración, bueno, el control de proceso, que ahí se me repitió, y la gestión integrada, que también está ahí repetida de la lámina anterior. Bueno, como yo les decía, el tema de la participación del personal es esencial para el logro del objetivo de la integración de los sistemas de gestión. ¿Ya? Sin la participación del personal, la verdad es que se hace compleja la integración, y normalmente, y he visto muchas empresas que finalmente van directamente al fracaso. ¿Ya? Porque ya les he comentado que en general el personal, bueno, y uno mismo incluso en la vida personal, es reticente al cambio. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, este tema de mantener al personal con conocimientos y partícipe de los sistemas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener permanentemente comunicaciones internas a distintos niveles, obviamente, de la organización, con mensajes tal vez distintos en función del nivel de la organización que se trata, ¿ya? Y también poder mantener una comunicación externa para poder también, como hablábamos al principio, que mi sistema de gestión le resulte interesante, ¿no es cierto?, tanto a los clientes como a todas las partes interesadas. ¿Ya? Ahora, todos estos elementos y de todo lo que hemos estado hablando, obviamente siempre tiene que quedar el registro. Cuando yo hago comunicaciones internas al equipo de trabajo, si por ejemplo se va a hacer a través de una reunión,
Importante que queden ahí listas de asistencia, donde la gente firme y tome conocimiento. Hoy día yo he visto que se ha implementado muchísimo en las empresas, que las comunicaciones se hacen a través de mensajes por mail, y dentro del mismo mensaje uno puede hacer el acuse de recibo. Y eso también obviamente es un registro, porque para hacer el acuse de recibo pide alguna información que es propia de la persona, como, no sé, nombre completo, root y alguna otra identificación. Y con eso también queda el registro hoy día. Ya la verdad es que se está usando bastante, y la verdad es bien bueno porque una, que permite hoy día ante la contingencia, ¿no es cierto?, que no es posible hacer reuniones presenciales, no tener que estar citando a la gente por alguna vía en algún momento específico. Cuando son comunicaciones de índole más general, la verdad es que es una metodología, yo creo que es bien práctica el mandar la información con este acuse de recibo que después queda registrado, ¿ya? Así que, entonces, si por ahí, cuando ya empiezan a trabajar, eh, se enfrentan ahí y todavía continuamos con este sistema de vida que tenemos hoy día, bueno, estas son buenas alternativas y alternativas interesantes que ustedes pueden considerar, ¿ya? Bueno, aquí hay un registro de las comunicaciones, como yo les decía, es importante que quede por escrito eh, toda esta comunicaciones. Hay distintas formas, como les digo, a través de una reunión, también por escrito, y ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay un formato que es para el registro de comunicaciones internas y externas. Bueno, está obviamente siempre la fecha, que en todo documento siempre tiene que estar, porque eso me da la trazabilidad, recuerden. Eh, Ahí indica el nombre, teléfono, país, ciudad, el acuerdo, la decisión, y en este caso estaba la justificación, que es un poco el motivo del por qué existe esa reunión, ¿ya? Eh, vamos a ver la próxima. Aquí les hice de nuevo un resumen. Como nosotros ya sabemos, hoy día no existe una norma que me diga cómo hacer la integración de los sistemas de gestión. Ya vimos que las alternativas, la verdad es que son muchas, depende de muchos factores. Algunos eh, eh, van a depender de muchos factores, como yo les decía, si tienen normas, ya si tienen normas, no tienen. También la madurez de la organización en cuanto a los sistemas de gestión, también eso es tremendamente importante tener en cuenta. Entonces aquí también hay un esquema de algunas o etapas, como está hoy día tan de moda, que se pueden cumplir, ¿no es cierto?, para poder integrar los sistemas, ¿ya? Primero, bueno, siempre vamos a pensar que las normas que vamos a integrar son las normas que son relativas a sistemas de gestión y que son certificables, ¿ya? Las otras normas, como la 31.000 que hemos visto, la 19.011, son todas normas de apoyo al sistema de gestión, ¿ya? Ahora, esta base, ¿no es cierto?, de las normas con las que vamos a trabajar, siempre tienen que tener el enfoque al cliente. Siempre van a tener que tener presente la gestión por proceso y también el tema de la mejora continua, que es algo que siempre hemos hablado que tiene que estar presente. ¿Ya? Ahora, tenemos que unificar también los conceptos y el enfoque integrado o compartido, como dice ahí, para los en este caso que estábamos hablando nosotros, de los tres sistemas. Primero, ¿cuál es el alcance o los aspectos esenciales que yo voy a poder integrar? El tema de la evaluación de los riesgos, que hoy día ya vimos que existe una norma que nos va a ayudar muchísimo en ese. Identificar cuáles son los riesgos más importantes y obviamente eh, controlar finalmente estos riesgos, ¿ya? Ahora, el tercer paso, integrar las estructuras, que ya vimos que desde el punto de vista normativo, las estructuras de las normas son
muy equivalente, así que ese es un tema también muy importante, ¿cierto? Ver cuáles son los puntos, los elementos, eh, los elementos, ¿no es cierto?, que se cruzan, pero claramente tengo que lo primero es definir las responsabilidades y las autoridades dentro de mi sistema de gestión y dentro de la organización, cuáles son las necesidades, particularmente de capacitación. Recuerden que la mayoría de estas normas son desconocidas para las organizaciones, así que tenemos que entrenar y capacitar al personal, establecer cómo van a ser las comunicaciones internas, que puede ser a través de reunión, mail, bueno, lo que se decía, mantener siempre este control en las operaciones, ¿ya? La supervisión de las operaciones. Debo hacer siempre seguimiento y medición, que es la única forma de lograr esta mejora continua. Hacer auditorías internas y si es un sistema que tiene como objetivo la certificación, vamos a hablar también de auditorías de tipo externa y las revisiones por la dirección. Todas las normas dentro de los elementos, existen, como yo les decía, elementos equivalentes que son obligatorios, que no están como puede o un debería, sino que es un debe. Las auditorías son una obligación que se tiene que hacer a lo menos una vez al año el sistema completo, y también esta revisión por la dirección, que si ustedes se recuerdan en todas las normas está establecido que la alta dirección debe hacer a lo menos una vez al año una revisión completa del sistema, ¿ya? Ahora, la idea de esta revisión por la dirección no es que el gerente general se ponga a leer los manuales y los procedimientos, sino que el encargado del sistema de gestión entrega un informe donde está el detalle de los elementos más importantes que ha pasado con el sistema de gestión. Igual, todas las normas establecen los elementos mínimos que tiene que tener una revisión por la dirección, ¿ya? Así que ese es un tema, ¿no es cierto?, que hoy día también está establecido en todas las normas, ¿ya? Bueno, y el último paso, obviamente, es la integración de la documentación, ¿ya? De todo lo que es la documentación, de los conceptos más importantes y de las prácticas propias que tiene la organización, ¿ya? Recuerden que hay ciertas materias que evidentemente tenemos que analizar por separado, y una de las cosas que claramente que tienen que tener capítulos especiales dentro de mi sistema son todos los aspectos legales y reglamentarios, por ejemplo, ¿ya? Que varían en función de la norma con la que estoy trabajando. Si es una norma de medio ambiente, de calidad, salud y seguridad, bueno, se verán cada uno en forma independiente. Pero todo el resto, lo que son elementos comunes, obviamente los voy a trabajar en forma integrada. Ya, aquí hay un esquema bien resumido de la integración de los sistemas, que lo habíamos visto ya la semana pasada. Primero, cuando parto, ¿no es cierto?, con esta integración, tengo que hacer un diagnóstico de qué tengo y qué me falta, ¿ya? Y luego hacer un programa de implementación. La idea aquí es que ustedes trabajen una carta Gantt, donde se establezcan, ¿no es cierto?, plazos para trabajar en la implementación del sistema, ¿ya? Importante aquí que como una de las primeras actividades, ustedes definan la política. Recuerden que la política establece el marco de referencia para todo lo que es el sistema. Tengan un comité de sistema integrado de gestión y, como les decía, hagan un calendario o una carta Gantt con el detalle de las actividades y la planificación, ¿ya? Luego viene la etapa del desarrollo, que es la integración de la documentación, y una vez que tienen integrada la documentación, obviamente viene el proceso de implementación o de implantación, ¿no es cierto? De implementar todo lo nuevo que se generó, todo de lo que existía y que fue necesario modificar, y todo lo nuevo que yo desarrollé para mi sistema de gestión. ¿Cómo hago el seguimiento de mi sistema de gestión? A través de las auditorías y a través de la revisión por la dirección. Y luego el ciclo que entramos siempre, que es el de la mejora continua, ¿ya? Yo siempre tengo que estar, ya hablamos, ¿no es cierto?, revisando permanentemente mi sistema de gestión.
¿ya? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una Gantt, donde están establecidos eh, una serie de actividades y fechas propuestas, ¿no es cierto?, para poder ir implementando, ¿ya? Ahí, por ejemplo, está dividido en colores y cada color, ¿no es cierto?, define una etapa. Ese que aparece un poco medio rosado, ¿no es cierto?, que es la etapa de la planificación. El color lila que está al medio es el proceso ya de implementación, y luego está la verificación y la corrección como última etapa, ¿ya? Ahora, la última etapa de la verificación, como ustedes ven, ahí existen elementos que siempre los voy a tener que hacer, que está la revisión por la dirección, que está en el número 18, y las auditorías que están en el 2021. Ustedes están viendo bien las imágenes en pantalla. Ha ido cambiando, ¿no es cierto? No les había preguntado. No nos hemos ido quedando pegados, ¿no es cierto? No, No, está iba Ah, bien. viendo. súper, ya. Bueno, entonces, ideal obviamente que trabajen con una carta Gantt donde planifiquen y se establezcan los plazos para trabajar en cada uno de los temas, que es, ¿no es cierto?, la única forma de hacerlo ordenado y además establecer un periodo para trabajar en este tema, ¿ya? Cuando uno no se pone un plazo, la verdad es que puede estar por años trabajando en este sistema, y la idea es que aquí, ¿no es cierto?, en esta planificación, la verdad es que si ustedes se fijan, es cerca de un año que se está trabajando, pero si ustedes se fijan, todo lo que es el proceso de la planificación y la implementación fueron eh, entre 6 y 8 meses, ¿ya? Eso no fue más que eso, ¿ya? Así que la idea, obviamente, es que se fijen los plazos, y todo lo que está definido en la etapa de verificación y corrección correspondería siempre al ciclo que se va a tener que repetir año a año, ¿ya? Las revisiones por la dirección, como les decía, las auditorías, bueno, detección de no conformidad y su tratamiento siempre va a tener que estar presente, y lo que se refiere también a las correcciones de no conformidades. También, como nosotros vimos en la 19.011, tiene que haber una capacitación y evaluación permanente de quienes van a hacer las auditorías, de los auditores. Eso no necesariamente son cursos que tienen que hacer afuera, sino que perfectamente se puede ir haciendo como un entrenamiento interno. Bueno, ¿cuáles son los documentos críticos que forman parte de mi sistema integrado? Bueno, la política, ¿cierto? La política es uno de los elementos. En el caso de la norma de medioambiental, ¿cuáles son los aspectos ambientales más significativos? La identificación de riesgo o de peligro, ¿cierto? ¿Cuál es la trazabilidad? Aquí, si ustedes se fijan, estamos mezclando las distintas normas. ¿Cuáles son los requerimientos del cliente y también del producto? ¿Cuáles son las metas y objetivos? Recuerden que cuando yo establezco una política, eh, tengo necesariamente que demostrar que esa política se cumple. ¿Y cómo yo lo logro? Estableciendo objetivos. ¿Cuál es el requisito de estos objetivos? Que sean medibles, ¿ya? Eso forma parte de todas las normas que las vimos y ustedes las trabajaron, ¿no es cierto?, durante su carrera, que en todas las normas, ¿no es cierto?, siempre yo tengo que demostrar que lo que yo establecí en mi política no es letra muerta, que efectivamente se cumplen. Siempre eso se va a demostrar a través de la definición de los objetivos, ¿ya? ¿Cómo yo voy a administrar este sistema de gestión? Bueno, ya hemos visto bastante que tienen que estar definidas las responsabilidades, autoridades, los roles. ¿Cómo voy a hacer las comunicaciones? Ahí se refiere particularmente a comunicaciones externas, pero también tengo que considerar las comunicaciones de carácter interno. ¿Cuáles son los procedimientos operativos? Y en el caso, ¿no es cierto?, que se requiera, si estamos hablando de una norma de seguridad, obviamente, cuáles son los planes de emergencia. Luego, bueno, ustedes saben que forman parte del sistema de gestión y es la evidencia para demostrar que yo realizo las actividades. El tema de los registros. Respecto a los registros, que es importante,
que tengan una identificación, idealmente que estén codificados, que esta identificación tenga un título para saber de qué se trata ese registro, pero también tenga un código, y ese código me permita saber cuál es la versión de este registro que yo estoy ocupando, y que siempre tiene que ser la última versión. ¿Cómo los voy a mantener? Eso quiere decir que los registros, como son evidencia que yo realicé o no alguna actividad, es importante, ¿no es cierto?, que yo diga dónde y cuánto tiempo, el dónde, la disposición, y la mantención se refiere a cuánto tiempo yo voy a tener disponibles los registros, ¿ya? Hay algunos registros que por ley tienen que tener, están las empresas obligadas a mantener, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con impuestos internos, que entiendo que son 5 años. En general, los registros de los sistemas de gestión se tienen que mantener al menos durante el tiempo que está vigente la certificación de un sistema de gestión, que en algunos casos, cuando están certificados, algunas organizaciones la certificación la dan por 4 años y otros por 3 años. O sea, lo mínimo que yo tengo que tener registro son de estos 4 años o de los 3 años. Hay otras autoridades que también exigen tiempo para mantener los registros, que estamos hablando en términos generales de a lo menos 3 años, entre 3 y 5 años, ¿ya? Ahora, los registros no se guardan, hoy día no es necesario conservarlos en papel, y en general, ojalá que nunca se hagan en papel, sino que se conserven en algún medio informático. Importante en eso es que ustedes siempre tengan un respaldo de los registros, ¿ya? O sea, si los van a dejar en un computador, bueno, que exista un respaldo en un servidor o en un disco externo, pero siempre que haya un respaldo, porque ante cualquier fiscalización o exigencia de la autoridad o frente a algún problema, la única forma que ustedes van a poder evidenciar si hicieron bien o mal las cosas es a través de los registros, ¿ya? Así que es importante ver la forma de cómo mantenerlos, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los registros, algunos ejemplos? Todo lo que se refiere a la parte legal y reglamentaria, registros de equipamiento que ustedes tengan, si es que tienen en la empresa, todo lo que son equipos, instrumentos para medición, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los informes de las calibraciones? Cualquier registro de cualquier incidente, y si estamos hablando de seguridad, cualquier accidente que se haya producido, los registros de las auditorías, fundamental tenerlo, y junto con el registro de las auditorías efectuadas, cuáles fueron las acciones correctivas que se hicieron para dar respuesta a las no conformidades. También información sobre subcontratos y proveedores. Los proveedores son una parte fundamental de las organizaciones, por lo tanto yo los tengo que tener seleccionados y evaluados. Entonces tengo que tener información de los proveedores. Recuerden que estas son todas exigencias que aparecen en las normas de sistemas de gestión, ¿eh? Así que eso está, y ustedes siempre lo van a tener que tener a la mano. Los registros que tenemos como respuesta frente a una emergencia, y también obviamente los resultados de las auditorías en los términos que yo les decía, de análisis de las no conformidades y cómo se resolvieron, ¿ya? En la política integrada, ¿qué es lo que es importante? Lo tiene que definir, o por lo menos tiene que estar con la firma de la máxima autoridad de la organización. Tiene que ser obviamente adecuada a la organización. Es un traje, como yo siempre digo, un traje a la medida. No saco nada con tener una política que sea una copia de la política de otra organización. Siempre tiene que estar disponible y tiene que ser de conocimiento de todo el personal, y debe incluir, ¿no es cierto?, un compromiso siempre hacia la mejora continua, tiene que referirse hacia la satisfacción tanto del cliente interno o externo. En el caso de, como estamos hablando de una política integrada, cuáles son los elementos para prevenir la contaminación, el mejoramiento del ambiente de trabajo, cómo lograr, y también el cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios,
¿ya? Este cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios siempre tiene que formar parte claramente de mi política. ¿Ya? Recuerden, eso sí es importante porque algunas empresas han cometido el error de copiar políticas, pero la verdad es que la política es propia de cada organización. ¿Ya? Así que, y obviamente en la política tienen que quedar reflejados los aspectos de todas las normas. Si estamos hablando de calidad, tiene que haber una parte que hable sobre la calidad. Si estamos con salud, seguridad y también medio ambiente, también tiene que haber una mención a esos aspectos dentro de mi política integrada. ¿Ya? Continuando aquí yo puse una política que saqué ahí cualquiera de internet. Esta es una empresa pública, ¿ya? Primero, lo que menciona en su política, que es un sistema integrado, que es importante mencionar. Eh, Obviamente, es importante, ¿no es cierto?, mencionar cuáles son los sistemas que estoy integrando, de qué se trata, pero si ustedes se fijan ahí que dejé yo marcado, ¿no es cierto?, que habla de estos elementos que son los que hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Primero habla del logro de los resultados, habla del cliente interno, del cliente externo y también de los aspectos legales. Eh, Habla de el compromiso del personal, ¿no es cierto? Y habla también de las competencias del personal cuando habla de las personas idóneas, ¿ya? Si se fijan ahí en el último punto, también habla del ambiente de trabajo, que está referido no solamente, ¿no es cierto?, a un ambiente seguro y sin contaminación, sino que un ambiente con trabajadores que estén con los conocimientos y siendo partícipes de los sistemas de gestión, ¿ya? Eh, Aquí esta política, ¿no es cierto?, continúa y tiene varios otros elementos. Habla con el cumplimiento de los lineamientos, políticas y estándares establecidos por la misma organización. Habla también de el monitoreo y el análisis permanente del sistema de gestión. Y por último también se refiere a la corrección de las desviaciones y también habla de el tema de la mejora continua, ¿ya? Si se fijan, está la identificación de las oportunidades de mejora, ¿ya? El tema de los riesgos, que también está mencionado, y se refiere a identificar, controlar y gestionar este tema de los riesgos. Y también habla, ¿no es cierto?, de la interacción, la coordinación y la comunicación entre las áreas, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante acá? Que habla de, al final, en la última línea, dice, con el propósito de cumplir con las metas y objetivos establecidos. Hoy día, y la única forma de demostrar que mi sistema de gestión es adecuado y funciona es a través de la auditoría interna, ¿no es cierto?, a través de la revisión de gerencia, pero como yo sé que se están cumpliendo los distintos aspectos de mi sistema, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, es estableciendo metas y objetivos, donde las metas, ¿no es cierto?, son los requisitos que yo tengo que cumplir, pero además de el requisito que tengo que cumplir, yo tengo que establecer cómo lo voy a medir y quién es el responsable de hacerlo. Y además, cada cuánto tiempo yo debiera estar haciendo el control de mis objetivos y de las metas, ¿ya? Si se fijan, eso todo está definido en la política de gestión. Ahora, luego de mi política, ¿no es cierto?, yo tengo que tener definidos los objetivos, ¿ya? Acá están mencionados solamente los objetivos, pero yo a cada uno de ellos, yo después le tengo que asignar un requisito, que puede ser un valor numérico o alguna calificación, que son ahí, pueden ser variadas. Tengo que establecer frecuencia y responsable. Pero, por ejemplo, aquí los objetivos están relacionados con
y se refiere específicamente a los sistemas integrados, y dentro del objetivo, ¿no es cierto?, en el número 3, por ejemplo, habla de disminuir la severidad de los riesgos, ¿ya? Ahora, nosotros ya habíamos hablado que cuando yo hago un análisis de los riesgos a través de una identificación, como el ejemplo que yo les mostré, por ahí, ¿no es cierto?, yo le asigno las probabilidades de ocurrencia y también la calificación, que puede ser alto, medio, bajo, y la calificación que ustedes definan poner y que para la empresa y para los trabajadores les resulte cómodo, ¿ya? Pero es importante que acá yo tengo una declaración, pero luego esto lo tengo que llevar a un cuadro donde esté específicamente definido mi objetivo, cuál es el requisito, cómo lo mido, quién es el responsable de medir y cada cuánto tiempo tengo que hacer esa medición. Y eso siempre tiene que quedar por escrito, ¿ya? Bueno, habla acá, ¿no es cierto?, de asegurar la disponibilidad y el uso racional de los recursos, y dice fortalecer la competencia, compromiso y bienestar de los funcionarios contratistas, generando un buen ambiente de trabajo, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, habla de la parte interna y también de la parte externa. El tema importante que sale al final dice última actualización el miércoles 11 de febrero del 2015, bueno, aquí poco exageraron, incluyeron la hora, que eso me da una buena trazabilidad. ¿Qué es lo que faltaría acá? Que estaba acá en la política, ¿cierto? Que nosotros vimos acá, que en esta política obviamente faltan un par de elementos esenciales que son la fecha de la política, si se le puede incluir la versión o la revisión que lleva, y también la firma de la alta dirección, ¿ya? Es importante que las políticas obviamente estén firmadas por la alta dirección, ¿ya? Y aquí el tema, ¿no es cierto?, de las auditorías, que como es un tema obligatorio desde el punto de vista de cualquier sistema de gestión, yo tengo que hacer auditoría, la idea es poderlas hacer integradas, ¿ya? Como van a ser políticas integradas, obviamente yo voy a tener lo más probable que usar algún experto en alguna materia que yo desconozco. Recuerden que si son auditorías internas, yo no puedo auditar mi propio trabajo y ojalá sean cruzadas, ¿cierto? Que yo audite otra área. Y muchas veces, y como estamos hablando de temas donde hay mucho aspecto legal y reglamentario, yo puedo pensar dentro de la organización eh, tomar algún trabajador que sea el que más sepa en algunos temas. Si hay por ahí un prevencionista, bueno, este prevencionista verá todo lo que tiene que ver con la salud, seguridad y seguramente va a conocer el tema del medio ambiente, entonces lo puedo hacer partícipe de esta auditoría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Yo obligatoriamente tengo que a lo menos hacer una auditoría a mi sistema durante un año, ¿ya? Tengo que evaluar este sistema integrado y obviamente tengo que generar un informe con los resultados de mi sistema, ¿ya? Que lo que es importante, que dentro de mi programa de auditoría, yo tengo que primero cubrir eh, toda la norma, o sea, durante el año, mis auditorías internas me van a permitir demostrar que yo evalué las normas completas de principio a fin y verifiqué también el cumplimiento de los aspectos legales y reglamentarios. Tengo que establecer la frecuencia, que como yo les digo, siempre va a ser a lo menos una vez al año. ¿Cómo voy a hacer esta auditoría? ¿Cuál es la metodología? La metodología hoy día ya sabemos que hay una norma que es la 19.011, ¿ya? Que se puede considerar, y cuáles son las los responsables, ¿no es cierto?, de efectuar esa auditoría. La auditoría se conduce en los mismos términos que vimos de la 19.011, esa es una buena guía para poder desarrollar auditoría, tanto internas como externas, ¿ya?
Importante que la auditoría tiene que ser realizada por auditores independientes. Ya vimos que no pueden ser auditar el propio trabajo, y además, si es que son auditores externos por una auditoría de esa característica, bueno, tienen que cumplir con los requisitos que aparecen en la norma en la 19.011, ¿ya? Obviamente, cuando yo hago mi programa de auditoría, siempre voy a partir por los temas que son más críticos, ¿ya? Pero la idea es que se revise la norma completa. El objetivo fundamental de la auditoría es evaluar qué tan eficaz es el sistema que yo tengo integrado, y siempre el resultado de las auditorías van a formar parte de esta revisión que tiene que hacer la gerencia más o menos una vez por año, ¿ya? ¿Qué otro elemento tenemos común y que también tenemos que tener una verificación permanente? Es respecto de las acciones correctivas y preventivas, ¿ya? Acá, como yo les he dicho, siempre tratemos de trabajar sobre acciones en la prevención más que en la corrección, ¿ya? Cuando yo hago esta verificación, ¿qué cosas yo me debiera preguntar? Si, por ejemplo, los resultados que estoy obteniendo efectivamente son los que yo he planificado. Importantísimo, si estamos cumpliendo con las leyes, con todos estos aspectos legales y reglamentarios, si somos capaces de cumplir con los objetivos. Cuando yo establezco objetivos, ahí tengo que ser cuidadoso de no poner objetivos que sean inalcanzables, porque termina siempre con la frustración de la gente si es que los objetivos nunca se alcanzan, pero tampoco tan bajos que siempre se cumplan. O sea, la idea es que yo siempre esté en esta condición de ir mejorando. Por lo tanto, me tengo que poner objetivos que trabajando y con un esfuerzo se puedan lograr, pero tampoco un objetivo tan lejano que sea imposible de cumplir, ¿ya? También me tengo que preguntar si efectivamente estamos cumpliendo con nuestros procedimientos. Recuerden que me puedo poner procedimientos que son más estrictos incluso que lo que establecen las normas o las leyes y los reglamentos. Y lo importantísimo es que si efectivamente estamos registrando y se analizan todos los datos que tenemos para lograr lo que buscan los sistemas de gestión, que es el tema de la mejora, ¿ya? También tengo que tener todo lo que se refiere para verificar mis acciones correctivas, tengo que tener el tema de la medición, siempre, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado que siempre tengo que poder medir y obviamente hacer un seguimiento, ¿ya? Cuando detecto no conformidades, evidentemente voy a generar, lo primero, las acciones correctivas para solucionar la no conformidad, pero ideal que se establezcan acciones preventivas para evitar que eso se vuelva a repetir, ¿ya? Y siempre los registro. Recuerden que todo se tiene que registrar. No el 100%, pero todas las actividades relevantes tienen que tener el registro asociado para determinar que efectivamente la estoy midiendo y que éstas se cumplen. Y por último, el tema de las auditorías. El monitoreo y medición, ¿no es cierto? Yo debiera tener una forma de cómo hacer este monitoreo. Recuerden que si no mido, no controlo y tampoco mejoro, ¿ya? Tengo que hacer un seguimiento siempre de las características más clave y del desempeño de mi sistema de gestión. Tengo que estar haciendo un seguimiento permanente del desempeño de mi sistema. Siempre tengo que estar midiendo y monitoreando para saber si estoy cumpliendo con los aspectos legales y reglamentarios. Y por último, si yo voy a ocupar equipos de medición, instrumentos, tengo que tener esos equipos perfectamente calibrados, ¿ya? Si yo voy a hacer determinaciones de variables, los equipos siempre tienen que estar calibrados, ¿ya? Cuando hablamos de este aspecto que también es común en mis sistemas integrados, está la revisión gerencial, donde se exigen ciertos elementos mínimos que yo tengo que presentar a la alta gerencia. Esos elementos están en las normas de sistemas de gestión, que en general indican que debe haber una revisión de gerencia,
y en esa revisión de gerencia se le deben hacer presente a la alta dirección algunos elementos que son los mínimos, como yo les digo, que están reflejados en las normas, pero primero tengo que hablar si efectivamente mi política se está cumpliendo, como lo demuestro a través de los objetivos, ¿no es cierto? Tengo que mencionar el cumplimiento de mis procesos, de mis productos, el cumplimiento, si estoy cumpliendo con los aspectos legales y reglamentarios. También se incluyen dentro de las revisiones de gerencia si se han hecho algunas modificaciones al sistema de gestión y cuáles son. Comentar respecto del monitoreo que yo hago de los clientes y saber obviamente si están satisfechos o no. La técnica que aquí obviamente más ocupa es el de la encuesta a los clientes. Hoy día, con este tema de la pandemia, se han implementado muchísimas encuestas clientes. Y pueden ser tan sencillas como decir, en el caso, ¿no es cierto?, del Uber, diciendo qué te pareció la entrega y si tienes alguna información adicional, bueno, compartir. Esas son encuestas y de esas encuestas obviamente yo tengo que hacer un análisis, ¿ya? Entonces también elemento a considerar en la revisión es la satisfacción de los clientes. Todo esto es pensando en mi sistema integrado. Bueno, los resultados de las auditorías, que pueden ser internas o externas, cuáles son las propuestas de mejora para la mejora continua, ¿no es cierto? Y cuáles serían todas las estrategias que debiéramos seguir como sistema de gestión para el tema de la mejora. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, ¿Sí? Bueno, Sí, profe. me paso, perdón. Estamos ya terminando y por ahí se integró, ¿no es cierto? Mario, que ni te saludé. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien, profe. Qué bueno. Ya, entonces nosotros vamos a terminar esta parte y después de eso, entonces lo mismo que la vez pasada, yo les mando la prueba y ustedes me la mandan hasta mañana a las 11. Siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? sí, profe. Ya. Bueno, cuando hablamos de los requisitos legales y reglamentarios, que yo también los puedo poner obviamente en mi sistema integrado, yo que primero tengo que ver cómo identifico los requisitos legales y reglamentarios que yo tengo que cumplir como empresa. Cualquier otro requisito que la organización tenga definido, si es que es necesario que yo tenga algún tipo de acuerdo con autoridades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una empresa como la que yo trabajo, nosotros tenemos que tener definido acuerdos con muchas autoridades. Y esos son documentos formales donde dice que en el fondo nos dan licencias para operar, que son autorizaciones para poder certificar algunos productos, ¿cierto? Algunos ejemplos de requerimientos, por ejemplo, son estos permisos que yo tengo que tener para operar, ¿cierto? Por ejemplo, límites de emisiones y ruido, que eso está definido. Hoy día está perfectamente definido desde el punto de vista particularmente de la seguridad, el tema de los contratistas, de los subcontratistas. Y en el caso, por ejemplo, particularmente que habla ahí, ¿no es cierto?, es que yo no puedo contratar una empresa para mis desechos que son desechos industriales que los vayan a botar, por ejemplo, a un vertedero normal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo que tener definido a quién es el subcontrato para la disposición de mis residuos que son, por ejemplo, contaminantes. Cómo debo manipular materiales peligrosos, todo eso está definido. Bueno, y también en el caso, ¿no es cierto?, de empresas, por ejemplo, estas transnacionales, que hay políticas propias de la organización que también se tienen que cumplir, ¿ya? El tema de la mejora continua, ya yo les insistió bastante, que es un tema que siempre tiene que estar presente en todo momento en la organización. ¿Para qué me va a servir? Para
una mayor y mejor seguridad y satisfacción tanto para los clientes, para los trabajadores, para los proveedores y en el fondo para la sociedad, bueno, y también los accionistas. Me va a servir el tema de la mejora, obviamente para mejorar la calidad de vida del personal. Cuando yo mejoro mis procesos, siempre o debiera haber detrás una mejor rentabilidad. Voy a tener una mejor conciencia ambiental, un desarrollo sostenible y un desempeño ambiental pensando, ¿no es cierto?, en las normas de medio ambiente. La mejora continua es algo que nosotros no debiéramos abandonar nunca, ¿ya? Siempre tiene que estar presente en todo momento del desarrollo de mi sistema de gestión, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve también el estar evaluando mi sistema en forma permanente? Eh, ¿qué, qué resultados para algunos elementos yo debería tener? Por ejemplo, disminución de reclamos, disminución de cualquier producto o insumo que esté fuera de especificación, la pérdida de imagen de la empresa, ¿no es cierto? Lo que normalmente cuando hay una pérdida de imagen, hay pérdida de venta, incumplimiento de plazo, desvíos en los indicadores, tanto de calidad, los ambientales, los de salud y seguridad en el trabajo, cualquier tipo de accidente, incidentes ambientales o de salud y seguridad en el trabajo, enfermedades profesionales, daños ambientales, ¿ya? Con mi mejora continua siempre va a tender, ¿no es cierto?, a mejorar todos estos elementos y evidentemente muchos otros, ¿ya? ¿Por qué se producen fallas dentro de una organización? Como para que ustedes tengan en cuenta cuando implementen sus sistemas de gestión. Por ejemplo, cuando se expone al personal bajo una presión desmedida. Hoy día, por ejemplo, yo creo que en estos tiempos, desde que partió la pandemia y el tema del teletrabajo, bueno, ustedes saben que el gobierno tuvo que sacar una ley particular para la gente que trabaja por teletrabajo, porque se dieron cuenta que la cantidad de horas que estaban los trabajadores era mucho mayor que cuando estaban en forma presencial, ¿ya? Y por ejemplo, hoy día está definido que tiene que haber una cantidad de horas de desconexión donde la empresa le tiene que permitir, o sea, no puede contactarse con el trabajador y lo tiene que dejar, ¿no es cierto?, que son al menos 12 horas de desconexión obligatoria, ¿ya? Este tipo de cosas, ¿no es cierto?, se vieron porque hoy día se estaba viendo que la gente estaba trabajando muchísimas horas. Cuando hablamos también de poner al personal bajo una presión desmedida, es por ejemplo el caso que yo les decía, cuando nosotros establecemos nuestros objetivos y son muy complejos de alcanzar, ¿ya? Y también ahí lo exponemos a una presión. Quienes normalmente se quejan de este tema son los comerciales, porque siempre dicen que las empresas le establecen metas muy altas, ¿cierto?, que no pueden alcanzar, ¿ya? También donde fallamos cuando no hacemos una buena capacitación del personal, cuando no le entregamos la información que tiene que tener, ¿no es cierto? El tema de la falta de experiencia también es un tema y se da mucho en las organizaciones, que llega un trabajador nuevo y quien le termina enseñando lo que tiene que hacer es el compañero del lado, que no necesariamente es la persona que más sabe. Entonces siempre tenemos nosotros que hacer un entrenamiento adecuado al personal. También es una falla permanente de los sistemas cuando falta comunicación, ¿ya? Muchas veces se cometen errores dentro de las organizaciones únicamente porque el personal no está informado de cambio o de nuevas reglamentaciones que han aparecido, ¿ya? Y por eso es importante el tema de la comunicación, ¿ya? Cómo se hace, cada cual lo define, pero sí es importante que todas las comunicaciones que son, como les digo, importantes, siempre queda el registro que hubo una toma de conocimiento de las personas. Y tengo que demostrar
que están, si es una comunicación donde yo declaro que tiene que estar todo el personal en conocimiento, bueno, tengo que yo demostrar cómo lo he logrado. La falta de motivación del personal se da justamente por el incumplimiento de los elementos anteriores y también porque yo no lo hago partícipe de los sistemas, ¿ya? Ya hemos visto que cuando yo quiero implementar un sistema, cuando yo quiero mejorarlo, es importante lograr que el personal participe, ¿ya? Tanto en las búsquedas de soluciones, ¿no es cierto?, de las distintas alternativas para solucionar, como en las acciones, por ejemplo, de prevención. Es importante que el personal participe, y obviamente con eso voy a lograr una mayor motivación del personal. Y también la falta de liderazgo. Cuando la jefatura, ¿no es cierto?, escasea en su liderazgo y en su compromiso, obviamente voy a tener un resultado que no es el que yo espero, ¿ya? Eh, por último, una conclusión que yo les quería aquí como mencionar, el integrar un sistema de gestión me va a facilitar mucho el cumplimiento de los estándares o de las normas que yo he establecido, ¿ya? Eh, el tiempo que se ahorra en hacer las distintas actividades, eh, obviamente va a mejorar muchísimo. Recuerden que hoy día estamos hablando de una política, por lo tanto es un documento que tengo que revisar. En la revisión de gerencia se hace también integrada, las auditorías también las hago integradas, por lo que tengo ahí una optimización de recursos que es importantísima, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, cuando yo hago análisis de no conformidades, hago mis evaluaciones para mi mejora, siempre voy a tener presente una sola metodología, por lo tanto, también se va a facilitar la implementación, el tema de la comunicación, para informar al personal de los distintos elementos, también, obviamente, yo voy a establecer un solo mecanismo, la información, si también hay información que responde a todos los sistemas, también la hago una sola vez, también voy a tener más claramente definidas las funciones y las responsabilidades y las autoridades. Cuando los sistemas se manejan en forma independiente, muchas veces los trabajadores se confunden porque no saben a qué área recurrir. Muchas veces los problemas no son tan fácilmente identificables, si es un problema de calidad, si es de salud, seguridad o de medio ambiente. Entonces, si yo tengo un solo sistema, si yo tengo un solo responsable, bueno, para la gente también se le hace mucho más fácil y llevadero saber efectivamente con quién hablar y a quién dirigirme, ¿ya? Bueno, chicos, chicas, esta era la materia que yo les quería presentar. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda, quieren saber algo, quieren que les mande algo adicional. Yo les voy a, como les dije al principio, yo ahora les voy a mandar igual, como lo hicimos, la prueba en un archivo Word, para que ustedes la completen, la misma metodología que la anterior. Ustedes eligen la alternativa y me dicen por qué eligieron esa alternativa, ¿ya? Así de simple. Son las mismas 7 preguntas, ¿ya?, que se las voy a mandar y ustedes me la mandan de vuelta mañana dijimos hasta las 11, ¿ya? Yo no sé si tienen algún comentario, algo que necesiten adicional. Igual, si ustedes requieren algo, yo siempre disponible, me ubican ahí a través del mail. Así que cualquier cosa ustedes me dicen y no sé ahora si quieren que comentemos algo en particular o estamos ok y paso a enviarles ya directamente la prueba. Mario, Nomi, Simón, ¿alguna cosa? ¿Profe? Por lo menos no, bro. ¿No? ¿Mario? Una pequeña duda nomás. Hasta mañana a las 11, pero ¿las 11 de la mañana o las 11 de la noche? No, de la mañana. Ok. 24 horas igual que, bueno, no van a ser 24, no, son más de 24 horas.
pero sí hasta las 11 de la mañana, ¿ya? Porque ¿qué hora es? Son las 9, Las así que ahí 9. tienen 26 horas para hacer la prueba, ¿ya? Pero como les digo, es el mismo sentido de la prueba anterior. Si por ahí tienen alguna duda con alguna pregunta, igual me mandan un mail y como hay tiempo y ahora estamos terminando antes la clase, la idea es que ustedes la puedan revisar. Si tienen alguna duda para que me la pregunten, ¿ya? Ahí me pueden mandar un mail y yo se las aclaro. Eh, Así que miren, yo se las voy a mandar. Por eso también la idea era hacer la clase para terminarla antes, para que ustedes tengan tiempo de revisar la prueba, la leen bien y si tienen alguna duda, me la preguntan, ningún problema, y me la mandan con las respuestas hasta mañana, hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Naomi, ¿estamos ok? Sí, profe. Mario, ¿también? Sí, profe. Perfecto. Bueno, fue un agrado haber estado con ustedes. Desgraciadamente ahí no nos pudimos estar nunca en forma presencial, pero espero que tengan un excelente futuro, que sean excelentes profesionales, que les vaya muy bien en los desafíos que van a seguir de aquí en adelante, en el caso de Naomi y Simón, que ya están terminando. Mario, yo no sé si tú también ya estabas, ya no me acuerdo si ya estás en tu último semestre. No, el próximo. El próximo, bueno, pero ya te queda poquito, así que nada, pues, que tengan un excelente futuro, que bueno, a ver si descansan por lo menos para esta fiesta, que lo pasen súper bien, y cualquier cosa ustedes tienen mis contactos, así que ahí me ubican, ¿ya? Así que les mando yo ahora la prueba, ¿ya? Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy Que bien. esté